Libro de Ezequiel, profeta del exilio y la gloria de Dios. Ezequiel 1, la visión de la gloria de Dios. Resumen narrativo. Ezequiel, sacerdote e hijo de Busí, recibe la palabra de Dios mientras se encuentra entre los deportados en Babilonia, junto al río Quebar. En una visión extraordinaria, contempla 4 seres vivientes con forma humana y aspecto resplandeciente, acompañados de ruedas giratorias llenas de ojos. Sobre ellos se manifiesta un trono celestial, y sobre el trono, la figura de un ser semejante a un hombre, rodeado de resplandor y fuego. Esta visión representa la gloria del Dios de Israel. Cita bíblica, Navarra 2008. Era el aspecto de la gloria del Señor. Al verla caí rostro en tierra, y oí la voz de uno que hablaba. Efecita 1:28b. Reflexión doctrinal. La visión de Ezequiel no solo impresiona por sus imágenes simbólicas, sino que revela que la gloria de Dios no está limitada al templo de Jerusalén, sino que lo acompaña también en el exilio. Dios es trascendente, omnipresente y glorioso, incluso en medio del sufrimiento. Esta enseñanza prepara al pueblo para descubrir que su fe no depende del lugar físico, sino de la presencia viva de Dios en la historia. Ezequiel 2. Llamado profético en medio de la rebeldía. Resumen narrativo. Dios llama a Ezequiel a ser profeta para los israelitas, un pueblo rebelde y obstinado. Le encarga anunciar su palabra, se escuche o no. El profeta es fortalecido por el Espíritu y recibe un rollo que contiene lamentaciones, gemidos y ayes. Cita bíblica, Navarra 2008. Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ezequiel 2,3. Reflexión doctrinal. La misión profética no es cómoda ni popular. Ezequiel debe hablar en nombre de Dios a un pueblo endurecido. Esta realidad refleja la vocación cristiana en muchos contextos del mundo actual. Anunciar la verdad incluso ante el rechazo. El profeta es un testigo de la fidelidad de Dios y su fuerza proviene del Espíritu que lo sostiene. Ezequiel 3. El profeta como centinela de Israel. Resumen narrativo. Dios ordena a Ezequiel comer el rollo, y al hacerlo, lo encuentra dulce como la miel. Luego lo envía a advertir al pueblo, recordándole que es responsable de transmitir fielmente el mensaje. Si no advierte al pecador, será culpable de su muerte. Si lo hace y no lo escuchan, él será inocente. Ezequiel es designado como centinela para la casa de Israel. Cita bíblica. Navarra 2008. Cita bíblica, Navarra 2008. Hijo de hombre, yo te he puesto por centinela para la casa de Israel. Ecídaza 3:17. Reflexión doctrinal. El profeta es un centinela. Vigila, discierne y anuncia la verdad. Su deber es hablar aunque no sea escuchado. En la vida cristiana, también somos llamados a ser centinelas del Evangelio, responsables ante Dios del testimonio que damos al mundo. No somos jueces de los demás, pero sí portadores de una verdad que salva. Ezequiel 4. El signo del asedio de Jerusalén. Resumen narrativo. Dios manda a Ezequiel representar con ladrillos y objetos el sitio de Jerusalén. Luego le ordena recostarse sobre su lado izquierdo por 390 días, símbolo de los años de pecado de Israel, y 40 días sobre el lado derecho, para Judá. Su alimentación será limitada, simbolizando la escasez del asedio. Cita bíblica. Navarra 2008. Esta es la culpa de la casa de Israel. 390 días. Así llevarás la culpa de la casa de Israel. Ezequiel 4,5. Reflexión doctrinal. Ezequiel 4. Ezequiel convierte su propia vida en un signo profético. Sus gestos expresan visualmente la gravedad del pecado y las consecuencias del rechazo a Dios. En la tradición cristiana, el sufrimiento aceptado como signo de fidelidad a Dios puede convertirse también en profecía viva que llama a la conversión. Ezequiel 5. El juicio de Jerusalén. Resumen narrativo. Ezequiel debe cortarse el cabello y la barba, símbolo de luto, y dividir el cabello en 3 partes. Una quemada, otra golpeada con la espada y otra esparcida al viento. Todo esto representa el juicio que caerá sobre Jerusalén por su idolatría.
Dios anuncia castigos sin precedentes por la desobediencia de su pueblo. Cita bíblica, Navarra 2008. Has sido más rebelde que las naciones que te rodean. Yo mismo estoy contra ti, Jerusalén. Ezequiel 5, 6 al 8. Reflexión doctrinal. El pecado colectivo trae consecuencias profundas. Dios no se complace en el castigo, pero su justicia no puede ser ignorada. Jerusalén, llamada a ser luz para las naciones, ha caído en mayor infidelidad. Este capítulo es una llamada urgente a examinar la propia vida y la responsabilidad comunitaria del pueblo de Dios. Ezequiel 6. Profecía contra los montes de Israel. Resumen narrativo. Ezequiel recibe de parte de Dios un oráculo contra los montes de Israel, donde el pueblo había levantado altares idolátricos. El Señor anuncia la destrucción de estos lugares sagrados falsos y el castigo a los idólatras. No obstante, promete conservar un resto fiel que se arrepentirá y recordará al Señor en el exilio. Cita bíblica. Navarra 2008. Entonces sabrán que yo soy el Señor, y que no en vano les dije que les sobrevendría este mal. Ezequiel 6:10. Reflexión doctrinal. Este capítulo denuncia con fuerza el pecado de idolatría. Dios no tolera que su pueblo sustituya su presencia viva por imágenes muertas. Sin embargo, siempre queda un resto fiel en quien la promesa permanece viva. También hoy el Señor llama a cada cristiano a romper con las idolatrías modernas, materialismo, poder, apariencia, para volver con un corazón sincero a Él. Ezequiel 7. El fin ha llegado sobre Israel. Resumen narrativo. Dios anuncia con palabras fuertes e imágenes impactantes que el fin ha llegado para la tierra de Israel. La violencia, el pecado y la soberbia del pueblo han colmado la medida. Viene la catástrofe, el juicio, el derrumbamiento de toda falsa seguridad. Cita bíblica, Navarra 2008. El fin ha llegado. Llega el momento. Se acerca el día de la consternación. Ezequiel 7, 6, 7. Reflexión doctrinal. El juicio de Dios es una realidad que no puede ignorarse. Su paciencia tiene un límite ante la obstinación del pecado. Este capítulo es una fuerte llamada de atención a no vivir en la indiferencia, a no confiar en seguridades humanas y a vivir con la conciencia vigilante. El cristiano está llamado a vivir en gracia, atento al paso del Señor. Ezequiel 8. Las abominaciones en el templo. Resumen narrativo. Ezequiel es llevado en visión a Jerusalén, donde ve con horror las abominaciones que se cometen en el templo, idolatría secreta, cultos paganos, incluso dentro del recinto sagrado. Ancianos, mujeres y jóvenes participan en estas prácticas, provocando la indignación divina. Cita bíblica. Navarra, 2008. ¿Has visto, hijo de hombre, lo que hacen? Cosas que provocan mi ira. Ezequiel 8,6. Reflexión doctrinal. La gravedad del pecado se vuelve más intensa cuando se da dentro del espacio que debería estar consagrado a Dios. Ezequiel denuncia una religión falsa, que honra externamente pero traiciona en el corazón. Hoy también podemos caer en un cristianismo superficial, donde el culto no se refleja en la vida. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Ezequiel 9. El ángel que marca a los justos. Resumen narrativo. Dios ordena que se purifique la ciudad de Jerusalén. Un ángel con tintero debe marcar en la frente a los que gimen por los pecados del pueblo. Los demás serán ejecutados sin compasión, comenzando por los ancianos que están en el templo. Ezequiel intercede, pero Dios afirma que su justicia es necesaria. Cita bíblica. Navarra 2008. Marca con una señal en la frente a los que gimen y se duelen por todas las abominaciones. Ezequiel 9,4. Reflexión doctrinal. Este pasaje recuerda el valor del remanente fiel. Dios no destruye a todos, distingue a quienes permanecen fieles y dolidos por el pecado. Esta marca anticipa el sello del Cordero del Apocalipsis. CF Apocalipsis 7:3.
En tiempos de confusión y apostasía, el cristiano está llamado a permanecer firme, marcado por la fidelidad, la oración y el arrepentimiento. Ezequiel 10. La gloria del Señor abandona el templo. Resumen narrativo. En una visión impresionante, Ezequiel contempla cómo la gloria del Señor, que antes llenaba el templo, se levanta y comienza a alejarse. Los querubines se mueven, el trono de Dios asciende, y el juicio se manifiesta. Es el anuncio de que la presencia divina abandona un templo corrompido por el pecado. Cita bíblica, Navarra 2008. La gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se detuvo sobre los querubines. Ezequiel 10:18. Reflexión doctrinal. El mayor castigo que puede recibir un pueblo es que Dios retire su presencia. El templo sin la gloria de Dios es solo un edificio vacío. En la vida cristiana, esta imagen es un llamado a no vaciar nuestra alma de la presencia divina. La gracia de Dios no habita en corazones que le cierran la puerta. La Eucaristía es ahora el verdadero signo de la presencia de Dios. Allí habita su gloria, y debemos custodiarla con fe y pureza. Ezequiel 11. Promesa de restauración en medio del juicio. Resumen narrativo. Ezequiel profetiza contra los líderes de Jerusalén que confían en su ciudad como si fuera una olla protectora. Dios anuncia juicio sobre ellos. Sin embargo, al final del capítulo, el Señor promete dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo a su pueblo y que los dispersos serán reunidos y restaurados. Cita bíblica. Navarra 2008. Les daré un corazón nuevo, infundiré en ellos un espíritu nuevo, arrancaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11:19. Reflexión doctrinal. Dios no solo castiga, sino que renueva desde dentro. La promesa de un corazón nuevo anticipa la gracia bautismal y la acción del Espíritu Santo en el cristiano. Convertirse no es solo cambiar de conducta, sino dejar que Dios transforme el corazón endurecido por el pecado en uno sensible a su voluntad. Ezequiel 12. Signos del exilio inminente. Resumen narrativo. Ezequiel representa proféticamente la salida del exilio. Prepara un equipaje como quien se va al destierro y sale por un muro. El mensaje es claro. El príncipe de Jerusalén, Sedecías, y su pueblo serán llevados al exilio. Dios también denuncia el dicho popular, la visión se prolonga, reafirmando que su palabra se cumplirá pronto. Cita bíblica Navarra 2008. Ya no se dirá ese refrán en Israel. Porque yo el Señor digo una palabra, y se cumplirá sin dilación. Ezequiel Latace 23:25. Reflexión doctrinal. El pueblo había caído en la ilusión de que Dios no actuaba. Hoy también muchos creen que el juicio o el cumplimiento de la palabra es cosa lejana. Pero Dios es fiel. Sus promesas se cumplen a su tiempo y sus advertencias no son vacías. El cristiano debe vivir vigilante, esperando en fe y actuando con responsabilidad. Ezequiel 13. Contra los falsos profetas. Resumen narrativo. Ezequiel denuncia a los falsos profetas que hablan en nombre de Dios sin haber sido enviados por él. Estos profetas engañan al pueblo con mensajes de paz ilusoria, construyendo muros frágiles que no resisten el juicio. También denuncia a las mujeres que practican hechicería y manipulan al pueblo con supersticiones. Cita bíblica, Navarra 2008. Han engañado a mi pueblo diciendo, paz, cuando no hay paz. Ezequiel 13:10. Reflexión doctrinal. La verdadera profecía nace del Espíritu Santo y no del deseo de agradar a los hombres. El engaño espiritual es uno de los pecados más graves, pues desvía a las almas del camino de Dios. Hoy, la Iglesia nos llama a discernir, a ser fieles a la doctrina y a rechazar todo lo que relativiza la verdad del Evangelio. Ezequiel 14. La idolatría del corazón y el justo juicio. Resumen narrativo. Los ancianos de Israel vienen a consultar a Dios, pero Él revela que han puesto ídolos en su corazón. Dios les dice que no responderá a quienes así lo hacen. Además, anuncia que si envía juicio sobre la tierra, ni Noé, Daniel ni Job podrían salvar a nadie más que a sí mismos. Sin embargo, promete conservar un resto fiel. Cita bíblica, Navarra 2008. ¿Voy a dejarme consultar por ellos? Cada cual será juzgado por sus caminos. Ezequiel 14:3-23. Reflexión doctrinal.
Dios no solo mira los actos externos, sino también las intenciones del corazón. Tener ídolos interiores, orgullo, poder, placer, egoísmo, impide una verdadera relación con Él. Solo una fe sincera y libre de doblez permite coger su voluntad. La intercesión de los santos es poderosa, pero no sustituye la conversión personal. Ezequiel 15. La vid inútil será quemada. Resumen narrativo. Dios compara a Jerusalén con una vid inútil. Si el sarmiento seco no sirve para madera útil, mucho menos si ya está quemado. Así, Jerusalén, que debía dar fruto para Dios, al haberse corrompido será consumida como leña en el fuego. Cita bíblica, Navarra 2008. ¿Se saca de ella madera para hacer alguna obra? La entregaré al fuego como leña. Ece 15, 3-7. Reflexión doctrinal. Dios espera frutos de su pueblo. Jesús retoma esta imagen en el Evangelio. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Una vida cristiana sin frutos, sin caridad, sin obediencia, sin fe viva, corre el riesgo de secarse y ser cortada. La comunión con Cristo es la fuente de todo fruto espiritual. Ezequiel 16. Jerusalén, esposa infiel del Señor. Resumen narrativo. Dios relata, con una parábola profundamente simbólica, la historia de Jerusalén. Como una niña abandonada, fue recogida y cuidada por el Señor, que la convirtió en su esposa. Pero ella se prostituyó, entregándose a ídolos y alianzas con naciones paganas. Su infidelidad supera la de Sodoma y Samaria. Sin embargo, Dios promete una alianza eterna al final. Cita bíblica, Navarra 2008. Yo me acordaré de mi alianza contigo, y tú sabrás que yo soy el Señor. Ezequiel 16, 60.62. Reflexión doctrinal. Este capítulo revela la profundidad del amor de Dios y el dolor que causa la traición espiritual. Jerusalén es figura del alma y también de la Iglesia, llamada a la fidelidad como esposa de Cristo. A pesar del pecado, Dios no reniega de su amor. Su misericordia se renueva y su alianza permanece. Es un llamado a la conversión profunda y a la fidelidad al esposo divino. Ezequiel 17. La parábola de las dos águilas y la vid. Resumen narrativo. Ezequiel narra una parábola donde una gran águila toma un cedro y lo planta, pero la vid que surge se inclina hacia otra águila. La interpretación es clara. El rey de Judá, que había sido establecido por Babilonia, la primera águila, rompe su pacto y busca ayuda de Egipto, la segunda. Dios anuncia que ese rey será castigado, pero también promete plantar un nuevo brote que se convertirá en un árbol majestuoso. Cita bíblica. Navarra 2008. Yo, el Señor, humillo al árbol elevado y exalto al árbol humilde. Ezequiel 17:24. Reflexión doctrinal. La fidelidad a los compromisos, tanto políticos como espirituales, es esencial ante Dios. Pero por encima de las traiciones humanas, el Señor actúa con soberanía. La promesa del renuevo, que se convertirá en árbol, anuncia la llegada del Mesías, el nuevo brote de David. Dios edifica su reino sobre la humildad y la obediencia. Retibok. Ezequiel 18. Responsabilidad personal ante Dios. Resumen narrativo. El pueblo de Israel se excusa diciendo: los padres comieron agraces y los hijos tienen la dentera. Dios responde: cada uno será juzgado por sus propios actos. El justo vivirá por su justicia, y el impío morirá por su pecado. Pero si el malvado se convierte, vivirá. Dios no se complace en la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Cita bíblica. Navarra 2008. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado y no que se convierta de su conducta y viva? Ezequiel 18, 23. Reflexión doctrinal. Este capítulo es clave en la revelación de la justicia divina. Dios juzga con equidad, y nadie hereda el pecado ajeno. La conversión es siempre posible, sin importar el pasado. La enseñanza se hace plenamente visible en la predicación de Jesús.
Dios es misericordioso y espera pacientemente el regreso del pecador. Ezequiel 19. Lamentación por los príncipes de Israel. Resumen narrativo. Ezequiel entona un canto fúnebre por los príncipes de Judá. Leones jóvenes que fueron capturados y llevados lejos. Una vid que fue arrancada y arrojada al suelo. Se refiere a los reyes Joacaz y Sedecías, cuyas caídas representan la ruina de la monarquía davídica por su infidelidad. Cita bíblica, Navarra 2008. Tu madre era como una vid plantada junto a las aguas. Ahora está arrancada con furor y echada por tierra. Ezequiel 19, 10-12. Reflexión doctrinal. La caída de los líderes infieles es motivo de dolor, no de venganza. La Biblia nos enseña a orar por quienes gobiernan, ya que su pecado puede arrastrar a muchos. La ruina de Israel no fue solo política, sino espiritual. Se alejó del Señor. Aun en medio del juicio, Dios invita al arrepentimiento. Ezequiel 20. Historia de las rebeliones de Israel. Resumen narrativo. Dios recuerda toda la historia de las rebeliones de Israel, en Egipto, en el desierto, en la tierra prometida. A pesar de su constante infidelidad, Él actuó por el honor de su nombre, para que las naciones no dijeran que abandonó a su pueblo. Aún así profetiza castigos, pero también una futura purificación y restauración. Cita bíblica, Navarra 2008. Actué por consideración a mi nombre, para que no se profanase ante las naciones. Ezequiel 20:14. Reflexión doctrinal. Este capítulo revela el profundo amor fiel de Dios, incluso cuando su pueblo es reiteradamente infiel. Dios no olvida su alianza, aunque castiga, lo hace con vistas a la purificación y la restauración. El cristiano debe ver en esta historia un espejo de su propia vida y confiar siempre en la misericordia del Padre que corrige con amor. Ezequiel 21. La espada del Señor. Resumen narrativo. Dios anuncia que su espada está desenvainada contra Jerusalén y sus príncipes. Esta espada simboliza el juicio inminente que vendrá a través de Babilonia. Se ordena a Ezequiel gemir y anunciar la llegada de la espada contra todo el pueblo, justo y malvado por igual, porque el castigo será general. También se revela la señal por la cual el rey de Babilonia decidirá atacar Jerusalén en lugar de Rabá. Cita bíblica, Navarra 2008. La espada está afilada, para que resplandezca como rayo. Está preparada para degollar. Ezequiel 21. Reflexión doctrinal. La espada representa la justicia divina que actúa cuando el pecado persiste sin arrepentimiento. Aunque Dios es misericordioso, también es justo. El cristiano está llamado a vivir en paz con Dios, pues el juicio llegará como ladrón en la noche. No se trata de vivir con miedo, sino en conversión constante y confianza en la misericordia. Ezequiel 22. Los pecados de Jerusalén y su purificación. Resumen narrativo. Dios revela los numerosos pecados cometidos en Jerusalén: derramamiento de sangre, idolatría, injusticia, opresión, desprecio a los padres y al templo. El Señor compara la ciudad con escoria que será fundida en un horno para ser purificada. Nadie, ni profetas, ni sacerdotes, ni príncipes, ni el pueblo, ha cumplido su deber. Cita bíblica. Navarra 2008. Busqué entre ellos un hombre que se erigiera en muralla, pero no lo hallé. Ezequiel 22:30. Reflexión doctrinal. Dios busca intercesores, hombres y mujeres que se pongan en la brecha para detener la destrucción. El pecado colectivo reclama reparación. El llamado es urgente: ser cristianos comprometidos con la santidad personal y la justicia social. La Iglesia necesita testigos valientes que reparen, intercedan y santifiquen el mundo desde dentro. Siento las dos hermanas, Olá y Oholiba. Resumen narrativo. Con lenguaje crudo y simbólico, Dios presenta a dos hermanas, Olá, Samaria, y Oholiba, Jerusalén, que simbolizan a los reinos del norte y del sur. Ambas cometieron adulterio espiritual, entregándose a ídolos y a alianzas con potencias extranjeras. Por su infidelidad, Dios las entrega a sus amantes como castigo. Cita bíblica, Navarra 2008. Estas cosas sucedieron para que aprendieras que yo soy el Señor Dios.
ECIE 123,49. Reflexión doctrinal. Este capítulo, aunque duro, enseña cómo Dios ve la idolatría como una traición al amor esponsal. La relación entre Dios y su pueblo es de alianza profunda. En tiempos donde la fidelidad es poco valorada, el cristiano está llamado a vivir una fe sin doblez, sin mezclarla con ideologías o prácticas ajenas al Evangelio. Ezequiel 24. La olla hirviente y la muerte de la esposa del profeta. Resumen narrativo. Dios compara a Jerusalén con una olla de carne contaminada que será vaciada y quemada. Ese mismo día comienza el asedio a la ciudad. Luego, Ezequiel recibe una prueba personal. Su esposa muere repentinamente, pero se le prohíbe hacer duelo como signo para el pueblo, que también perderá lo más amado, el templo, sin poder lamentarlo. Cita bíblica. Navarra 2008. Yo te voy a quitar de golpe el deleite de tus ojos, pero tú no harás luto ni llorarás. Ezequiel 24:16. Reflexión doctrinal. A veces, el profeta es llamado a encarnar el mensaje en su propia carne. Ezequiel vive el dolor sin quejarse, como testimonio del juicio inminente. Esto anticipa la entrega de Cristo, que asumió en sí mismo el dolor del mundo. También recuerda que nuestra fe debe estar centrada en Dios, no en realidades pasajeras. Ezequiel 25. Juicios contra las naciones vecinas. Resumen narrativo. Dios pronuncia oráculos contra Amón, Moab, Edom y los filisteos, naciones vecinas que se alegraron y aprovecharon la caída de Judá. Cada una recibirá su castigo por su arrogancia, desprecio y traición contra el pueblo de Dios. Cita bíblica. Navarra 2008. Sabrán que yo soy el Señor cuando ejecute mi justicia contra ellos. Ezequiel 25:17. Reflexión doctrinal. Dios no es solo Dios de Israel, sino Señor de todas las naciones. Él observa y juzga las acciones de todos los pueblos. La venganza humana es injusta, pero la justicia divina es perfecta. También hoy, el mundo debe saber que toda acción humana será medida, y que Dios sigue siendo el justo juez de la historia. Ezequiel 26. Profecía contra Tiro. Resumen narrativo. Dios anuncia la caída de la ciudad de Tiro, una potencia comercial del Mediterráneo. Se había alegrado por la caída de Jerusalén, esperando beneficiarse de su ruina. El Señor declara que Tiro será destruida por muchas naciones, y en especial por Nabucodonosor. Su orgullo será abatido y quedará como una roca desnuda. Cita bíblica Navarra 2008. Yo soy el Señor, lo he dicho y lo haré. Ezequiel 26:14. Reflexión doctrinal. La soberbia y el gozo ante la caída ajena son condenados por Dios. Tiro representa al mundo que confía en el comercio y el poder, olvidando que todo viene de Dios. Este oráculo recuerda que toda civilización que edifica sobre la injusticia o la vanagloria está destinada a caer. Ezequiel 27. Lamento por Tiro. Resumen narrativo. Ezequiel entona un canto fúnebre por Tiro, describiéndola como una nave majestuosa, cargada de riquezas y admirada por todas las naciones. Sin embargo, esa gran nave se hunde en el mar, provocando el lamento de todos sus aliados y comerciantes. La ciudad que parecía invencible ha desaparecido en un solo golpe. Cita bíblica. Navarra 2008. Ahora estás destrozada por las olas en alta mar. Tu riqueza y tu pueblo han caído. Ezequiel 27:34. Reflexión doctrinal. Este lamento evoca el destino de toda riqueza sin Dios. Las glorias humanas son efímeras. Tiro, como símbolo del lujo y el poder, recuerda a Babilonia en el Apocalipsis. Todo cristiano debe construir su seguridad no en bienes materiales, sino en la roca firme que es Cristo. Contra el rey de Tiro y Sidón. Resumen narrativo. El rey de Tiro es acusado de orgullo extremo, se cree sabio como Dios, pero será reducido a nada. Se le recuerda que es un hombre, no un dios. Luego sigue un juicio contra Sidón, que será herida por su actitud hostil hacia Israel. Al final, Dios promete restaurar a su pueblo. Cita bíblica Navarra 2008.
Tú eras un sello de perfección. Fuiste perfecto en tus caminos, hasta que apareció la maldad en ti. Reflexión doctrinal. El orgullo espiritual es uno de los pecados más peligrosos. Creerse autosuficiente, incluso Dios, es caer en la soberbia de Lucifer. La humildad es la base de toda sabiduría. La promesa de restauración final muestra que Dios no se olvida de su pueblo, aunque castigue el pecado. Ezequiel 30. El día del Señor contra Egipto. Resumen narrativo. Se anuncia el día del Señor para Egipto. Día de tinieblas, ruina y juicio. Las ciudades egipcias caerán, y sus aliados serán derrotados. La espada vendrá por mano de Nabucodonosor. Este castigo revelará que Dios es el único Señor de todas las naciones. Cita bíblica, Navarra 2008. Ese día será un día de ruina para Egipto. Se romperán sus orgullosas fuerzas. EC 30,6. Reflexión doctrinal. El día del Señor es una expresión bíblica que señala el momento de intervención divina. Para los que viven en el pecado es un día de juicio. Para los justos es un día de salvación. El cristiano debe vivir cada día como si fuera ese día final, con esperanza activa y vigilancia espiritual. Ezequiel 31. La caída del cedro de Asiria. Advertencia para Egipto. Resumen narrativo. Dios compara a Asiria con un imponente cedro del Líbano, elevado y frondoso, admirado por todas las naciones. Pero por su orgullo fue derribado y arrojado al abismo. Esta imagen es dirigida como advertencia a Egipto, para que comprenda que ningún poder terrenal está por encima del juicio de Dios. Cita bíblica. Navarra 2008. ¿A quién te pareces en grandeza? Pues mira, serás arrojado con los árboles del Edén al abismo. Ezequiel 31,18. Reflexión doctrinal. Las comparaciones con los árboles del Edén evocan la pérdida de la gracia original por orgullo. Así como Adán cayó por querer ser como Dios, las naciones caen cuando se exaltan a sí mismas. La historia es maestra espiritual para quien quiera aprender que la soberbia siempre precede a la caída. Ezequiel 32. Lamentación por el faraón de Egipto. Resumen narrativo. Dios dicta un canto fúnebre sobre el faraón, presentándolo como un monstruo marino capturado por Dios. Egipto será destruido, sus aliados derrotados y llevados a la región de los muertos, junto con otras naciones poderosas. El destino del faraón es presentado como una advertencia universal. Cita bíblica, Navarra 2008. Tú también serás quebrantado entre los incircuncisos, y yacerás con los muertos a espada. F 32,28. Reflexión doctrinal. Ninguna nación está exenta del juicio divino y ningún gobernante puede escapar de su responsabilidad. La muerte es el gran nivelador de todos los hombres. El cristiano, lejos de temerla, debe vivir en preparación continua, sabiendo que la única seguridad eterna es vivir en gracia y verdad ante Dios. El centinela de Israel y el valor del arrepentimiento. Resumen narrativo. Dios reafirma el papel del profeta como centinela. Si ve venir el peligro y no advierte al pueblo, será responsable. Pero si lo hace, aunque el pueblo no escuche, él quedará libre de culpa. Luego, se proclama que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Finalmente llega un mensaje: Jerusalén ha caído. Cita bíblica. Navarra 2008. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado? ¿No más bien en que se convierta de su conducta y viva? 33:11. Reflexión doctrinal. Este capítulo revela el corazón misericordioso de Dios y la seriedad del llamado profético. Cada cristiano es también centinela, testigo del Evangelio en su entorno. Nuestra misión es advertir con caridad, corregir con verdad, e invitar a todos a la conversión, sabiendo que Dios desea salvar, no condenar. Reflexión doctrinal. Este capítulo profetiza directamente la venida de Cristo, el buen pastor. Jesús se identifica con esta promesa. En la Iglesia, los pastores deben reflejar a Cristo, no gobernar por interés personal. El llamado es claro: apacentar con amor, guiar con humildad y buscar siempre al que se ha perdido. Ezequiel 34.
contra los pastores infieles y la promesa del buen pastor. Resumen narrativo. Dios reprende con dureza a los pastores de Israel, reyes y líderes, que se han aprovechado del pueblo en vez de cuidarlo. Él mismo promete buscar a sus ovejas, cuidarlas y reunirlas. Anuncia que enviará a un pastor, mi siervo David, que las apacentará con justicia. Cita bíblica. Navarra 2008. Yo mismo buscaré a mis ovejas, y suscitaré para ellas un pastor, mi siervo David. Ezequiel 34. Reflexión doctrinal. Este capítulo profetiza directamente la venida de Cristo, el buen pastor. Jesús se identifica con esta promesa, CFJ a León 10. En la Iglesia, los pastores deben reflejar a Cristo, no gobernar por interés personal. El llamado es claro, apacentar con amor, guiar con humildad y buscar siempre al que se ha perdido. Ezequiel 35. Juicio contra el monte Seir, Edom. Resumen narrativo. El Señor pronuncia juicio contra Edom, representado por el monte Seir, por haberse alegrado de la ruina de Israel y por su odio perpetuo. Será convertido en desolación eterna, para que se sepa que el Señor es justo. Cita bíblica. Navarra 2008. Porque albergaste odio eterno, te entregaré a la sangre y te perseguirá la sangre. Ezequiel 35. 5-6. Reflexión doctrinal. El rencor y el odio no quedan impunes ante Dios. Edom, como figura del resentimiento prolongado, es condenado por su falta de misericordia. En la vida cristiana, el perdón es un mandato, no una opción. La caridad vence al odio y el juicio final será también un juicio sobre cómo tratamos al prójimo. Renovación de Israel y el nuevo corazón. Resumen narrativo. Dios promete restaurar la tierra de Israel que ha sido despreciada por las naciones. Anuncia que reunirá a su pueblo de entre las naciones y lo purificará de sus impurezas. El Señor promete dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo, quitando el corazón de piedra y poniendo uno de carne, para que su pueblo viva en fidelidad. Cita bíblica. Navarra 2008. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36,26. Reflexión doctrinal. Este capítulo es uno de los más bellos y esperanzadores del Antiguo Testamento. Anticipa la obra del Espíritu Santo en el alma, la conversión profunda. Dios no solo perdona, sino que transforma desde dentro. El cristiano, renacido en el bautismo, es testigo de esta renovación que hace nuevas todas las cosas en Cristo. Ezequiel 37. El valle de los huesos secos y la restauración de Israel. Resumen narrativo. Ezequiel es llevado por el Espíritu a un valle lleno de huesos secos. Dios le ordena profetizar, y los huesos se reúnen, reciben carne, y luego el espíritu de vida. Es una imagen poderosa de la resurrección espiritual de Israel. Luego, Ezequiel une dos maderas, Judá e Israel, en una sola, anunciando la unidad del pueblo bajo un solo rey, David. Cita bíblica. Navarra 2008. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré volver a la tierra de Israel. Ezequiel 37, 11-12. Reflexión doctrinal. El valle de los huesos secos es una imagen poderosa del alma sin Dios. Solo el Espíritu Santo puede dar vida donde todo parece perdido. También anuncia la resurrección final. La unidad del pueblo bajo un solo pastor profetiza la venida de Cristo, quien reúne en uno a los hijos dispersos de Dios. Seasus 11, 52. Profecía contra Gog de Magog. Resumen narrativo. Dios anuncia que Gog, príncipe de Magog, vendrá con un ejército inmenso para atacar a Israel. Pero el Señor lo derrotará con gran poder, para que las naciones conozcan su santidad. Este enemigo escatológico simboliza los ataques finales contra el pueblo de Dios antes de la restauración definitiva. Cita bíblica. Navarra 2008. Sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Ezequiel 38, 23. Reflexión doctrinal.
Gog de Magog es figura del mal que se opone a Dios al final de los tiempos. Aparece también en el Apocalipsis. Este capítulo recuerda que, aunque el mal parezca triunfar por un momento, la victoria final pertenece a Dios. La esperanza cristiana se fundamenta en esta certeza. Nada puede derrotar al poder del Altísimo. Ezequiel 39. La caída definitiva de Gog y la gloria de Dios. Resumen narrativo. Dios anuncia el fin total de Gog y sus ejércitos. Los cadáveres serán enterrados como signo de juicio. Israel reconocerá que fue castigado por sus pecados, pero también verá la gloria del Señor. Dios promete no volver a ocultar su rostro y derramar su espíritu sobre su pueblo. Cita bíblica, Navarra 2008. No volveré a ocultarles mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel. Ezequiel 39,29. Reflexión doctrinal. Esta promesa se cumple en Pentecostés y anticipa la plenitud de los tiempos. La derrota de Gog es la victoria de la cruz, donde Cristo vence al pecado y a la muerte. El Espíritu Santo es derramado sobre toda carne, iniciando una nueva etapa de comunión entre Dios y su pueblo. Es el anuncio de la Iglesia como nuevo Israel. Ezequiel 40. Visión del nuevo templo. Resumen narrativo. Ezequiel es llevado en visión al futuro templo de Jerusalén, reconstruido con medidas precisas. Un ángel con vara en mano le muestra los atrios, muros, puertas y cámaras del templo. Esta visión se extiende hasta los últimos capítulos del libro, detallando una realidad espiritual y futura. Cita bíblica, Navarra 2008. Hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos, y pon tu corazón en todo lo que yo te muestro. Ezequiel 40,4. Reflexión doctrinal. El nuevo templo simboliza la restauración espiritual del pueblo de Dios. Para los cristianos, esta visión se cumple en la Iglesia, templo del Espíritu Santo y en la liturgia celeste. También anticipa la Jerusalén celestial descrita en el Apocalipsis. Es una llamada a vivir en santidad, sabiendo que somos piedras vivas del templo de Dios. Ezequiel 41. Medidas del santuario. Resumen narrativo. Ezequiel continúa su visión del nuevo templo, guiado por el ángel con la vara de medir. Se describen las dimensiones exactas del lugar santo y del lugar santísimo, las cámaras, puertas, paredes y decoraciones interiores. El templo está adornado con querubines y palmas, símbolos de la presencia divina y de vida. Cita bíblica Navarra 2008. He aquí que la gloria del Dios de Israel venía del oriente, y la gloria del Señor llenó la casa. Referido en contexto posterior. Reflexión doctrinal. La precisión del diseño revela que el culto no es improvisación humana, sino respuesta ordenada a la santidad de Dios. Cada detalle tiene sentido espiritual. Hoy, el cristiano es llamado a cuidar con reverencia los espacios sagrados, pero también a comprender que el verdadero templo es Cristo y su cuerpo, la Iglesia. Ezequiel 42. Cámaras sagradas para los sacerdotes. Resumen narrativo. Se describen las cámaras ubicadas en los atrios exteriores, destinadas al uso exclusivo de los sacerdotes durante su ministerio. Allí comen las ofrendas sagradas y cambian sus vestiduras litúrgicas. El templo está rodeado por un muro que lo separa de lo profano. Cita bíblica. Navarra 2008. Y me dijo, estas cámaras son sagradas, y no saldrán al atrio exterior sin dejar allí sus vestiduras. Ezequiel 42, 13 al 14. Reflexión doctrinal. Esta separación entre lo sagrado y lo profano nos recuerda la dignidad del culto divino. También enseña que quienes sirven al Señor deben ser conscientes de su consagración. La liturgia no es rutina, sino misterio santo. Hoy, todo bautizado es llamado a ser sacerdote espiritual y vivir con coherencia entre lo que cree y lo que celebra. Ezequiel 43. Regreso de la gloria del Señor al templo. Resumen narrativo. Ezequiel ve la gloria de Dios regresar al templo desde el oriente. El Señor le habla desde el santuario, declarando que allí estará su trono y morada perpetua. Se ordena a Ezequiel enseñar al pueblo las leyes del templo para que se avergüencen de sus pecados y vivan en obediencia.
Cita bíblica. Navarra 2008. Esta es la ley del templo. En la cima del monte todo su recinto será santísimo. Ezequiel 43:12. Reflexión doctrinal. Dios vuelve a habitar entre su pueblo, mostrando que su amor supera el castigo. Esta gloria anticipa la encarnación, el Verbo que hizo su morada entre nosotros. Jobito 1:14. Cada alma en gracia es templo vivo del Espíritu. Vivir en santidad es vivir como casa de Dios. Ezequiel 44. El ministerio sacerdotal renovado. Resumen narrativo. El Señor declara que la puerta oriental del templo debe permanecer cerrada, pues allí entró su gloria. Solo el príncipe podrá usarla parcialmente. Luego se regula el acceso al sacerdocio. Solo los descendientes fieles de Sadoc podrán servir en el altar, mientras que otros levitas, por su infidelidad, tendrán un papel secundario. Cita bíblica. Navarra 2008. Les daré mi ley y mis preceptos, y ellos los enseñarán a mi pueblo. Ezequiel 44:23. Reflexión doctrinal. El sacerdocio requiere fidelidad y pureza. Los ministros de Dios deben enseñar, discernir y vivir con rectitud. En la Iglesia, el sacerdocio ministerial refleja esta exigencia, y el sacerdocio común de los fieles también pide santidad. La puerta cerrada es símbolo de la virginidad de María. Cf. Ezequiel 44,2 y Lumen Gentium 57. Templo vivo de Dios. Ezequiel 45. Tierra para el Señor y normas de justicia. Resumen narrativo. Se delimitan porciones de tierra para el santuario, los sacerdotes, levitas y el príncipe. Se exhorta a los príncipes a no oprimir más al pueblo. Se regulan las medidas exactas para las ofrendas y se establecen las festividades anuales, en especial la Pascua y la fiesta del mes séptimo. Cita bíblica. Navarra 2008. Basta ya, príncipes de Israel. Alejad la violencia y la injusticia. Practicad el derecho y la justicia. Ez 45:9. Reflexión doctrinal. Dios exige justicia social junto con el culto. No se puede adorar a Dios y oprimir al prójimo. Las leyes litúrgicas y civiles deben promover la santidad y la equidad. El cristiano debe vivir con integridad, construyendo una sociedad donde Dios tenga un espacio y el pobre sea respetado. Culto ordenado y herencia del príncipe. Resumen narrativo. Se detallan las normas litúrgicas para el sábado y las fiestas, particularmente el papel del príncipe quien ofrece sacrificios en nombre del pueblo. También se regulan las ofrendas, la apertura de puertas del templo y la distribución justa de tierras entre los hijos del príncipe evitando la opresión del pueblo. Cita bíblica Navarra 2008. El príncipe no tomará nada de la heredad del pueblo, oprimiéndolo. Dejará a sus hijos su propia herencia. Ezequiel 46,18. Reflexión doctrinal. El príncipe figura al Mesías que intercede por el pueblo. La regulación del culto expresa la santidad y la justicia que deben reinar entre los líderes. En la Iglesia, Cristo es el verdadero príncipe de paz que ofrece el sacrificio eterno y garantiza que su herencia sea dada con equidad y gracia a todos los hijos del reino. 47. El río que brota del templo y sana las aguas. Resumen narrativo. Ezequiel ve un río que fluye desde el umbral del templo hacia el este, creciendo hasta convertirse en torrente. Este río da vida, sana las aguas saladas del mar muerto y fecunda la tierra a su paso. En sus riberas crecen árboles que dan fruto continuamente. Luego se describen los límites de la tierra prometida. Cita bíblica. Navarra 2008. Donde quiera que llegue el río, vivirán todos los seres vivos, sus aguas sanan. Reflexión doctrinal. Este río simboliza el Espíritu Santo que fluye del corazón de Cristo, sana, vivifica y renueva toda la creación. También representa la gracia de los sacramentos, especialmente el bautismo y la Eucaristía. El cristiano debe vivir en comunión con este torrente de vida divina que brota del verdadero templo, Cristo. Ezequiel 48. División final de la tierra y el nombre de la ciudad.
Resumen narrativo. Se describe cómo será dividida la tierra entre las 12 tribus de Israel, incluyendo el terreno para el santuario, los levitas y el príncipe. La ciudad santa tendrá 12 puertas, cada una con el nombre de una tribu. El libro concluye con un nombre nuevo para la ciudad. El Señor está allí. Cita bíblica. Navarra 2008. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será El Señor está allí. Ezequiel 48:35. Reflexión doctrinal. Esta conclusión llena de esperanza anuncia la presencia permanente de Dios entre su pueblo. Apunta hacia la Jerusalén celestial, fele aplucación del ere, donde no habrá más templo porque Dios mismo será el templo y la luz. Para el cristiano, esta ciudad es símbolo del reino eterno, donde cada tribu, toda la humanidad redimida, tendrá su lugar en la presencia gloriosa del Señor. Conclusión general del libro de Ezequiel. Ezequiel nos conduce desde el juicio más severo hasta la promesa de restauración más sublime. Dios es santo, justo y fiel. Castiga el pecado, pero no olvida su alianza. Anuncia la renovación por medio del Espíritu, la unidad del pueblo bajo un solo pastor, y la gloria de su presencia. Su mensaje es siempre actual. El Señor está allí, y quiere estar también en cada corazón fiel.